Érase una época en la que el aroma del incienso de mirra se mezclaba con el olor metálico de la sangre sobre piedra caliza, donde las manos de un médico sacerdote podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagínate caminando por los pasillos de un templo en Memphis, donde el eco de instrumentos quirúrgicos de bronce resuena entre columnas de granito, y donde cada intervención médica se realiza bajo la mirada atenta de los dioses. Hoy descubriremos cómo una civilización que construía pirámides para la eternidad, desarrolló simultáneamente técnicas médicas tan sofisticadas que desafiarían tu comprensión de lo que creías posible hace 4000 años. Conocerás la historia de prácticas quirúrgicas que rivalizan con procedimientos modernos, documentadas en papiros que han sobrevivido milenios. Esta experiencia desafiaría por completo toda tu lógica moderna. Cómo una civilización sin microscopios ni anestesia logró dominar la anatomía humana con precisión científica. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar un me gusta y suscribirte. Y no te olvides de comentar desde qué lugar te estás desvelando hoy. Así estarás listo para sumergirte por completo en este viaje en el tiempo. Ahora baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Cierra los ojos por un momento e imagínate la medicina del antiguo Egipto. Seguramente tu mente conjura imágenes de momias envueltas en vendas amarillentas, sacerdotes con máscaras de animales susurrando conjuros sobre heridas supurantes, y rituales arcaicos donde el humo de incienso se mezcla con la desesperación de los enfermos. Una medicina primitiva, supersticiosa, dominada por la magia y el misticismo. Charlatanes que invocaban dioses para curar lo que no comprendían. Pero esa imagen cómoda que guardas en tu cabeza, esa postal romántica del pasado, está completamente equivocada. La realidad histórica es mucho más contradictoria, más cruda, y definitivamente más impactante de lo que jamás has imaginado. Los egipcios no eran médicos primitivos bailando alrededor de hogueras sagradas. Eran los primeros científicos médicos de la historia humana. ¿Sabías que mientras Europa se desangraba en la Edad Media aplicando sanguijuelas para equilibrar los humores, los médicos egipcios ya realizaban cirugías cerebrales con una precisión que haría palidecer a muchos neurocirujanos modernos? ¿Que conocían la función del corazón como bomba sanguínea 1500 años antes que revolucionara la medicina occidental? ¿Que sus tratados médicos describían procedimientos quirúrgicos que los médicos europeos no dominaron hasta el siglo XIX? La medicina egipcia no era una colección de supersticiones bárbaras envueltas en vendas mohosas. Era un sistema médico sofisticado, técnicamente avanzado, científicamente riguroso, que combinaba observación empírica meticulosa con conocimientos anatómicos precisos. Sus papiros médicos no contienen conjuros místicos incomprensibles, sino descripciones precisas de síntomas, diagnósticos diferenciales, tratamientos específicos, pronósticos realistas. Imagínate por un momento el interior de una casa de sanación egipcia. El aire espeso y cargado de incienso sagrado se mezcla con el aroma penetrante del mirto y aceites medicinales cuidadosamente preparados. Escuchas el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos afilados con precisión artesanal. La respiración contenida de un paciente mientras manos expertas, entrenadas durante décadas, examinan cada síntoma, cada señal, cada pista que el cuerpo humano revela. Esto no es fantasía romántica. Es realidad histórica documentada. ¿Cómo es posible que una civilización que floreció hace más de 3000 años dominara técnicas médicas que nosotros hemos redescubierto apenas en los últimos siglos? ¿Qué secretos guardaban esos papiros médicos que los arqueólogos han desenterrado de tumbas selladas durante milenios? ¿Por qué la medicina egipcia alcanzó niveles de sofisticación que Europa no volvió a ver hasta el Renacimiento? La respuesta te va a sorprender profundamente. Contradice todo lo que creías saber sobre el progreso médico, sobre la evolución del conocimiento humano, sobre la relación entre ciencia y religión en el mundo antiguo. Los médicos del Nilo no eran chamanes ignorantes que dependían únicamente de la magia y la superstición. Eran especialistas altamente entrenados, cirujanos experimentados, diagnosticadores brillantes que desarrollaron los primeros protocolos médicos sistemáticos de la historia. El papiro Edwin Smith, por ejemplo, describe 48 casos quirúrgicos diferentes con una precisión clínica que rivaliza con cualquier manual médico moderno. Cada caso incluye título detallado, examinación sistemática, diagnóstico diferencial, tratamiento específico y pronóstico realista. Un sistema médico completamente estructurado y científico. ¿Te suena familiar? Debería,
porque es exactamente el método que utilizamos hoy en día. Pero entonces, ¿por qué persiste el mito de la medicina egipcia como pura superstición? ¿Por qué seguimos imaginando a médicos egipcios como brujos primitivos cuando la evidencia arqueológica demuestra categóricamente lo contrario? La respuesta tiene que ver con prejuicios culturales profundamente arraigados, con la necesidad occidental de presentar nuestra propia medicina como el pináculo evolutivo del conocimiento humano. Hemos construido una narrativa cómoda donde el progreso médico avanza linealmente desde la ignorancia primitiva hasta la sofisticación moderna. Pero la realidad histórica es mucho más compleja. Los egipcios desarrollaron técnicas quirúrgicas que se perdieron durante siglos, conocimientos anatómicos que tuvieron que redescubrirse, métodos diagnósticos que permanecieron insuperados durante milenios. ¿Estás preparado para descubrir cómo era realmente la medicina en el antiguo Egipto? Para comprender por qué sus técnicas médicas permanecieron insuperadas durante más de 2000 años? Para entender cómo médicos que vivieron antes del nacimiento de Cristo desarrollaron procedimientos que nosotros consideramos modernos? Prepárate para un viaje que va a desmantelar esas ideas preconcebidas, que va a revelar verdades médicas que han permanecido ocultas durante milenios, que va a mostrarte cómo una civilización aparentemente primitiva logró desarrollar la medicina más avanzada del mundo antiguo. Porque la historia real de la medicina egipcia no es un cuento de hadas sobre momias y maldiciones. Es la historia de los primeros médicos verdaderamente científicos de la humanidad. Pioneros que sentaron las bases de todo el conocimiento médico que vino después. Innovadores técnicos que desarrollaron instrumentos y procedimientos que permanecieron insuperados durante siglos. La verdad te está esperando, enterrada bajo milenios de malentendidos y prejuicios. Y es mucho más extraordinaria de lo que jamás imaginaste. Imagínate transportado a las orillas del Nilo hace más de 4000 años, donde el río sagrado serpentea entre tierras fértiles y desiertos implacables. El sol abrasador del amanecer ilumina una civilización que ha descubierto algo revolucionario. La vida humana puede prolongarse, el sufrimiento puede aliviarse, la muerte puede posponerse. No a través de plegarias desesperadas o sacrificios rituales, sino mediante el conocimiento sistemático del cuerpo humano. En este mundo, la medicina no es un privilegio exclusivo de los dioses, sino una ciencia practicada por hombres mortales que han dedicado sus vidas a descifrar los misterios de la carne y el espíritu. La sociedad egipcia, estratificada como las capas de roca del desierto, ha desarrollado un sistema médico que refleja su compleja estructura social, pero que también la trasciende de maneras extraordinarias. ¿Quiénes eran estos médicos que desafiaban a la muerte misma? No eran una casta uniforme de sacerdotes sanadores, como podríamos imaginar. La medicina egipcia abarcaba desde los humildes sanadores de aldea hasta los médicos personales del faraón, pasando por especialistas que dominaban técnicas quirúrgicas específicas. Cada uno tenía su lugar en una jerarquía médica tan refinada como la propia sociedad egipcia. En la base de esta pirámide médica encontramos a los Unu, médicos generalistas que atendían a campesinos, artesanos y comerciantes en las ciudades del delta. Estos hombres aprendían su oficio a través de largos años de aprendizaje, memorizando papiros médicos, observando disecciones, practicando suturas en cadáveres de animales. Su conocimiento, aunque básico comparado con los especialistas, superaba ampliamente lo que cualquier médico europeo dominaría durante los siguientes 2000 años. Ascendiendo en la jerarquía, los Sapsi no eran médicos especializados que dominaban ramas específicas de la medicina. Oftalmólogos que restauraban la vista perdida, cirujanos que reparaban fracturas complejas, dentistas que aliviaban el dolor de muelas con técnicas que no serían superadas hasta la época moderna. Cada especialidad requería años adicionales de entrenamiento, conocimientos anatómicos precisos, y una comprensión profunda de las propiedades medicinales de cientos de plantas y minerales. En la cúspide de esta estructura médica se encontraban los Bersunu, médicos jefe que supervisaban templos hospitales completos, dirigían operaciones quirúrgicas complejas y desarrollaban nuevos tratamientos. Estos hombres no solo dominaban todas las ramas de la medicina, sino que también entrenaban a las siguientes generaciones de médicos, preservando y expandiendo el conocimiento médico egipcio. Pero ¿qué pasaba con las diferentes clases sociales cuando la enfermedad golpeaba sus puertas? La medicina egipcia, sorprendentemente, no era completamente elitista. Los papiros médicos indican que existía una especie de sistema público de salud, donde los templos funcionaban como hospitales que atendían tanto a nobles como a plebeyos.
Los sacerdotes médicos tenían la obligación religiosa de sanar a todos los que buscaran su ayuda, independientemente de su posición social. Los esclavos y sirvientes, aunque ocupaban el escalón más bajo de la sociedad, también recibían atención médica. No por compasión humanitaria, sino por razones económicas pragmáticas, un esclavo sano era más valioso que uno enfermo. Los papiros administrativos registran gastos médicos para el tratamiento de trabajadores, incluyendo medicamentos, procedimientos quirúrgicos y periodos de recuperación. La nobleza, por supuesto, tenía acceso a los mejores médicos del reino. Los faraones mantenían equipos médicos completos en sus palacios, incluyendo especialistas en cada rama de la medicina. Estos médicos reales no solo trataban al faraón y su familia, sino que también supervisaban la salud de la corte, los funcionarios importantes y los comandantes militares. ¿Qué función cumplía la medicina en el tejido social egipcio? Era mucho más que un simple servicio de salud. La medicina se entrelazaba íntimamente con la religión, la política y la economía del reino. Los médicos más prominentes también servían como consejeros reales, combinando su conocimiento del cuerpo humano con sabiduría práctica sobre el funcionamiento de la sociedad. Los templos hospitales funcionaban como centros de poder económico y social. Recibían donaciones de nobles agradecidos, tributos de ciudades que habían sido salvadas de epidemias, y pagos por servicios médicos especializados. Estos recursos permitían mantener bibliotecas médicas, financiar investigaciones, y entrenar nuevos médicos. La medicina también jugaba un papel crucial en la diplomacia internacional. Los faraones enviaban médicos egipcios como embajadores a reinos extranjeros, demostrando la superioridad cultural de Egipto. Los médicos egipcios eran solicitados en las cortes de Asiria, Babilonia y otros grandes imperios del mundo antiguo. ¿Cómo se relacionaba la medicina con el poder político? Los médicos reales ocupaban posiciones de enorme influencia, ya que la salud del faraón era literalmente la salud del reino. Un médico que salvara la vida del faraón podía esperar elevación social, riquezas y poder político. Por el contrario, un médico que fallara en tratar al faraón podía enfrentar la muerte. Esta interconexión entre medicina, religión y política creaba un sistema donde el conocimiento médico se preservaba cuidadosamente, se transmitía sistemáticamente y se desarrollaba constantemente. Los médicos egipcios no trabajaban en aislamiento, sino como parte de una estructura social que valoraba, protegía y recompensaba la excelencia médica. Era un mundo donde la medicina había encontrado su lugar en el corazón mismo de la civilización. Adéntrate en la mente de un médico egipcio del Reino Nuevo, cuando las sombras se alargan sobre el templo de Ta-Menfis y el aroma del incienso se mezcla con el olor metálico de los instrumentos quirúrgicos. Su comprensión del cuerpo humano no nace de la superstición ciega, sino de una cosmología sofisticada que entrelaza observación empírica, filosofía natural y creencias religiosas en un sistema coherente y revolucionario. Para estos médicos, el cuerpo humano no es simplemente un recipiente mortal del alma, sino un microcosmos que refleja el orden divino del universo. Cada órgano, cada fluido, cada función corporal tiene su correspondencia en el cosmos egipcio. El corazón no solo bombea sangre, sino que es el centro del pensamiento, la emoción y la voluntad. Es el órgano que será pesado en la balanza de Maat después de la muerte. Pero ¿cómo llegaron a comprender que el corazón era el centro del sistema circulatorio? A través de la práctica más característica de su civilización, la momificación. Miles de cadáveres diseccionados sistemáticamente a lo largo de milenios les proporcionaron un conocimiento anatómico que ninguna otra civilización antigua poseía. Cada momificación era una lección de anatomía, cada embalsamiento una oportunidad para observar las conexiones entre órganos. Los médicos egipcios desarrollaron la teoría de los metú, canales que transportaban aire, sangre, lágrimas, orina y semen por todo el cuerpo. Identificaron 22 de estos canales, que se originaban en el corazón y se extendían hasta cada extremidad. Esta comprensión primitiva del sistema circulatorio y respiratorio les permitió desarrollar técnicas de diagnóstico basadas en la palpación del pulso, la observación de la respiración y el análisis de los fluidos corporales. Su farmacología se fundamentaba en la doctrina de las correspondencias cósmicas. Cada planta medicinal tenía una afinidad específica con ciertos órganos o enfermedades, determinada por su forma, color, sabor y las circunstancias de su crecimiento. La mandrágora, por ejemplo,
Se utilizaba para tratar problemas reproductivos debido a su forma antropomórfica. El sauce, que crece cerca del agua, se empleaba para tratar fiebres y dolores, porque su naturaleza fría podía equilibrar el calor de la enfermedad. ¿Qué papel jugaba la religión en este sistema médico? No era una fuerza opuesta a la ciencia, sino su fundamento filosófico. Los dioses egipcios no eran entidades caprichosas que enviaban enfermedades por venganza personal. Eran fuerzas naturales que operaban según principios comprensibles. Tot, el dios de la sabiduría, había revelado los conocimientos médicos a la humanidad. Imhotep, el arquitecto divino, se había convertido en el patrón de los médicos. Los médicos egipcios creían que la enfermedad surgía del desequilibrio entre fuerzas opuestas, calor y frío, humedad y sequedad, luz y oscuridad. Esta teoría del equilibrio dinámico les permitía desarrollar tratamientos que buscaban restaurar la armonía corporal, no simplemente suprimir síntomas. Un paciente con fiebre no solo necesitaba medicamentos refrescantes, sino también ajustes en su dieta, ejercicio y ambiente. La figura de Imhotep ilustra perfectamente esta síntesis entre religión y medicina. Visir del faraón Djoser, arquitecto de la primera pirámide escalonada, médico legendario, y eventualmente dios de la sanación. Su deificación no fue un acto de superstición primitiva, sino el reconocimiento de que la medicina era una actividad sagrada que requería sabiduría divina. ¿Cómo explicaban los médicos egipcios la eficacia de sus tratamientos? A través de la teoría de la Eka, la fuerza mágica que impregnaba toda la realidad. Pero esta magia no era irracional. Era una comprensión intuitiva de lo que nosotros llamaríamos efecto placebo, el poder de la sugestión, y la importancia de la relación médico-paciente. Los médicos egipcios sabían que la curación involucraba tanto el cuerpo como la mente. Sus rituales de curación combinaban procedimientos médicos efectivos con elementos psicológicos poderosos. Las incantaciones no eran fórmulas vacías, sino técnicas de concentración que ayudaban tanto al médico como al paciente a focalizarse en el proceso curativo. Los amuletos no eran objetos supersticiosos, sino recordatorios tangibles del compromiso del paciente con su recuperación. La medicina egipcia también incorporaba principios que anticipaban desarrollos modernos. Su énfasis en la prevención, la importancia de la dieta y el ejercicio, la comprensión de que muchas enfermedades tenían causas naturales identificables. Sus médicos no solo trataban síntomas, sino que investigaban causas, observaban patrones, y desarrollaban teorías generales sobre el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué legitimaba socialmente esta práctica médica? El éxito observable de sus tratamientos, la longevidad de sus pacientes, y la sofisticación de sus técnicas. Los médicos egipcios no dependían únicamente de la autoridad religiosa para validar sus métodos. Tenían resultados medibles, procedimientos reproducibles, y una tradición de mejora continua que se extendía a lo largo de milenios. Esta síntesis entre observación empírica, filosofía natural y creencias religiosas creó un sistema médico que era simultáneamente práctico y profundo, técnico y espiritual. Los médicos egipcios no veían contradicción entre curar el cuerpo y sanar el alma, entre utilizar instrumentos quirúrgicos y pronunciar incantaciones sagradas. Era una medicina integral que reconocía la complejidad irreductible del ser humano. Una aproximación holística que nosotros, con toda nuestra sofisticación tecnológica, apenas estamos comenzando a redescubrir. El cuerpo humano en el antiguo Egipto era un territorio de experimentación médica donde cada intervención quirúrgica, cada tratamiento farmacológico, cada práctica curativa dejaba huellas imborrables en la carne, los huesos y los órganos de quienes se sometían a ellas. Las momias nos susurran desde el silencio de los milenios las consecuencias reales de una medicina que operaba entre el conocimiento empírico y la desesperación humana. Cada cicatriz, cada hueso soldado incorrectamente, cada órgano alterado por sustancias tóxicas cuenta una historia de supervivencia que trasciende el tiempo. ¿Puedes imaginar el dolor punzante de una trepanación realizada sin anestesia moderna? Los cráneos encontrados en necrópolis egipcias revelan perforaciones precisas, bordes pulidos por la curación, evidencia irrefutable de que algunos pacientes sobrevivieron a esta intervención extrema. El hueso se regeneraba lentamente, creando callosidades características que los arqueólogos reconocen como marcas de una cirugía exitosa. La presión intracraneal encontraba su escape a través de estos orificios cuidadosamente tallados con herramientas de bronce. Sin embargo,
Las fracturas radiales alrededor de algunos agujeros delatan las veces que el procedimiento falló. La muerte llegaba entonces por hemorragia o infección. Los huesos de trabajadores de las pirámides muestran deformaciones específicas, vértebras comprimidas por el peso constante, articulaciones hipertrofiadas por el esfuerzo repetitivo, fracturas mal curadas que limitaban permanentemente el movimiento. Estas adaptaciones esqueléticas revelan un cuerpo que se moldeaba, literalmente, bajo la presión del trabajo y la supervivencia. Las radiografías de momias obreras documentan artritis severa en hombros y caderas, consecuencia directa de una medicina laboral inexistente. Sus cuerpos se convertían en archivos vivientes del dolor. La evidencia paleopatológica muestra que muchos tratamientos egipcios causaban efectos secundarios devastadores. Los remedios a base de plomo, ampliamente utilizados como cosméticos y medicamentos, provocaban intoxicación crónica que se manifestaba en líneas características en los huesos largos, anemia severa y deterioro neurológico progresivo. Las momias de nobles muestran estos depósitos metálicos en riñones y hígado. El col, ese maquillaje tan característico de la élite egipcia, contenía sulfuro de plomo que causaba ceguera gradual. La belleza tenía un precio que se pagaba con la vista. Los procedimientos de momificación, aunque exitosos en su objetivo de preservación, dejaban al cuerpo mutilado de manera irreversible. La extracción del cerebro a través de las fosas nasales fracturaba el hueso etmoides, mientras que la evisceración abdominal cortaba músculos y fascias que nunca sanarían. Los embalsamadores desarrollaban habilidades quirúrgicas extraordinarias, pero aplicadas únicamente a los muertos. Los vivos sufrían las consecuencias de una medicina que aprendía más de cadáveres que de pacientes recuperados. ¿Qué nivel de desesperación llevaba a una persona a someterse a la cauterización con hierros candentes? Las marcas de quemaduras terapéuticas encontradas en momias del Reino Medio revelan un dolor tan intenso que muchos pacientes debían ser físicamente contenidos durante el procedimiento. La piel se carbonizaba, los músculos se contraían violentamente, y el shock térmico podía causar paro cardíaco. Sin embargo, para ciertas condiciones como tumores superficiales o infecciones profundas, era la única opción disponible. El fuego se convertía en bisturí. Los tratamientos con mercurio, utilizados para diversas afecciones de la piel, provocaban temblores incontrolables, pérdida de dientes y deterioro mental progresivo. Las momias de escribas y sacerdotes muestran niveles tóxicos de este metal en tejidos blandos preservados. Su uso médico se basaba en la observación de que eliminaba ciertos parásitos cutáneos, pero el precio era la destrucción gradual del sistema nervioso. La medicina egipcia operaba en una zona gris donde el remedio y el veneno se confundían peligrosamente. La odontología egipcia, aunque avanzada para su época, dejaba secuelas permanentes. Los alambres de oro utilizados para fijar dientes flojos causaban inflamación crónica de las encías, mientras que las prótesis dentales de marfil provocaban abscesos recurrentes. Los cráneos de momias nobles muestran perforaciones en los maxilares donde las infecciones dentales drenaban pus constantemente. El aliento fétido se convertía en marca distintiva de clase social, paradójicamente. La riqueza no garantizaba salud bucal, sino acceso a tratamientos que a menudo empeoraban el problema original. Los efectos acumulativos de la medicina egipcia se manifestaban en cuerpos que envejecían prematuramente. Las articulaciones se desgastaban por remedios que incluían ejercicios forzados, las vísceras se deterioraban por pócimas tóxicas, y la piel se curtía por ungüentos corrosivos. La esperanza de vida se acortaba, paradójicamente, por el mismo sistema médico que pretendía alargarla. Cada tratamiento exitoso venía acompañado de consecuencias imprevistas que se descubrían demasiado tarde. Sin embargo, esta medicina brutal también forjaba cuerpos extraordinariamente resistentes. Los supervivientes desarrollaban tolerancias excepcionales al dolor, sistemas inmunológicos hiperactivos y una resistencia física que asombraba a los conquistadores extranjeros. Sus cuerpos se convertían en testimonios vivientes de una medicina que no conocía la palabra imposible. La supervivencia se ganaba a pulso, cicatriz por cicatriz, dolor por dolor. Colócate en el lugar de un médico egipcio del Reino Medio, cuando el sol del amanecer se filtra a través de las columnas de piedra caliza del templo de Ptah, y tus manos expertas se preparan para un procedimiento que podría determinar si un paciente vive o muere. El aire matutino lleva consigo el aroma del incienso de olíbano mezclado con el olor penetrante de aceites medicinales,
mientras tus dedos tocan suavemente los instrumentos quirúrgicos de bronce pulido que han sido bendecidos por los dioses. Imagínate frente a un comerciante de mediana edad que llegó ayer al templo con una herida profunda en el brazo izquierdo, producto de un accidente en los muelles del Nilo. La carne desgarrada expone el hueso, y los bordes de la herida comienzan a mostrar los primeros signos de putrefacción. El hedor agridulce de la infección se mezcla con el sudor frío del miedo en la piel del paciente. ¿Cómo procedes? Primero, lavas tus manos con agua purificada del Nilo, mezclada con sal y natrón, ese mineral sagrado que los dioses han proporcionado para purificar tanto los vivos como a los muertos. El ritual no es superstición, sino sabiduría práctica. Has observado que las heridas tratadas con manos limpias sanan mejor que aquellas tocadas con dedos sucios. Tus asistentes preparan la mesa de operaciones, una losa de granito pulido que refleja la luz de las antorchas. Sobre ella disponen instrumentos que representan siglos de refinamiento técnico, cuchillos de obsidiana más afilados que cualquier bisturí moderno, pinzas de bronce para sujetar tejidos, agujas de hueso para suturar, y sondas de metal para explorar cavidades corporales. Cada herramienta tiene una función específica, cada una ha sido diseñada para maximizar la precisión y minimizar el trauma. El paciente yace sobre la mesa, consciente pero calmado por una mezcla de opio y cerveza fermentada que has preparado cuidadosamente. Sus ojos te siguen mientras examinas la herida, palpando los bordes, evaluando la profundidad, determinando si los metú principales han sido dañados. Tus dedos expertos pueden sentir el pulso débil que indica si los canales de la vida han sido cortados. ¿Qué sientes bajo tus dedos? La textura rugosa de la piel desgarrada, la humedad tibia de la sangre coagulada, la dureza del hueso expuesto. Cada sensación te proporciona información crucial sobre el estado de la herida. La temperatura de la piel te dice si la infección se está extendiendo. El color de la sangre te indica si los órganos internos están involucrados. Ahora comienza el procedimiento real. Con un cuchillo de obsidiana, debridas cuidadosamente el tejido necrótico, cortando solo lo necesario para alcanzar carne sana. El sonido es casi imperceptible, como el susurro de papiro rasgándose. La sangre fresca brota de los vasos cortados, y tus asistentes la absorben con lino limpio mientras tú trabajas con precisión milimétrica. Los músculos dañados deben ser reparados. Utilizas hilo de lino trenzado, empapado en aceite de cedro para prevenir la putrefacción. Cada sutura es colocada con cuidado, siguiendo los patrones naturales del tejido muscular. Has aprendido que los músculos sanan mejor cuando se respeta su estructura original, cuando las fibras se alinean según su diseño divino. ¿Qué ingredientes utilizas para prevenir la infección? Una pasta preparada con miel del delta, que has observado que detiene el crecimiento de la putrefacción. Grasa de ganso mezclada con mirra pulverizada, que mantiene la herida húmeda pero limpia. Aceite de ricino que has servido con hojas de sauce, creando una pomada que reduce tanto el dolor como la inflamación. La sutura final requiere tu máxima concentración. La piel debe cerrarse sin tensión excesiva, permitiendo que los fluidos drenen naturalmente. Utilizas una técnica que has perfeccionado a lo largo de décadas, puntadas pequeñas y uniformes que distribuyen la tensión equitativamente. El hilo de lino, teñido con extracto de azafrán, es lo suficientemente fuerte para mantener la herida cerrada, pero lo suficientemente flexible para permitir el movimiento natural. Ahora viene el vendaje, un arte en sí mismo. Tiras de lino fino, cada una cortada a la medida exacta, se aplican en capas superpuestas. La primera capa, empapada en aceite de cedro, toca directamente la herida. La segunda, impregnada con resina de acacia, proporciona protección antimicrobiana. Las capas exteriores, secas y apretadas, mantienen todo en su lugar mientras permiten que la piel respire. ¿Con qué frecuencia cambias estos vendajes? Cada tercer día, siguiendo el ciclo sagrado que has observado en la naturaleza. Durante cada cambio, examinas cuidadosamente la herida, buscando señales de curación o complicaciones. El olor te dice si la infección está retrocediendo. El color de la piel indica si la circulación se está restaurando. El tratamiento no termina con la cirugía. Prescribes una dieta específica, caldo de huesos para fortalecer, miel para energía, cerveza ligera para mantener los espíritus elevados. Ejercicios graduales para prevenir la rigidez muscular. Compresas calientes de hierbas medicinales para estimular la circulación. También proporcionas medicamentos para el dolor y la inflamación,
extracto de corteza de sauce, que has descubierto que reduce tanto la fiebre como el dolor. Opio en dosis cuidadosamente medidas para las noches cuando el dolor impide el sueño reparador. Infusiones de valeriana para calmar la ansiedad que inevitablemente acompaña a la curación. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación completa? Aproximadamente una fase lunar para la curación inicial, 3 fases para la restauración de la fuerza, y un ciclo completo de estaciones para que la función regrese completamente. Durante todo este tiempo, monitorizas el progreso, ajustas los tratamientos y mantienes la esperanza del paciente. Este procedimiento, repetido miles de veces en templos a lo largo del Nilo, representa la culminación de milenios de conocimiento médico acumulado. No es magia. Es ciencia aplicada con precisión, compasión y sabiduría ancestral. Tu estatus social determina no solo tu lugar en la sociedad egipcia, sino también la calidad de medicina que tu cuerpo puede recibir cuando la enfermedad golpea a tu puerta. En los suntuosos palacios de Memphis, los nobles se benefician de médicos especializados que han dedicado décadas a perfeccionar sus artes curativas, mientras que en las aldeas del delta un mismo sanador debe tratar desde partos complicados hasta fracturas de huesos, armado únicamente con conocimientos básicos transmitidos de generación en generación. La medicina egipcia se estratifica tan claramente como las pirámides que dominan el horizonte del desierto. ¿Puedes imaginar la frustración de un campesino que observa cómo su hijo muere de fiebre mientras sabe que en los templos de Tebas existen remedios que podrían salvarlo? Los papiros médicos documentan tratamientos sofisticados reservados exclusivamente para la realeza y la alta nobleza, ungüentos preparados con incienso importado de Punt, medicamentos que incluyen oro pulverizado y perlas molidas, procedimientos quirúrgicos que requieren instrumentos de bronce finamente trabajados. Estos recursos permanecen tan inaccesibles para las clases bajas como las estrellas del cielo nocturno. Los médicos de la élite gozan de una preparación extraordinaria que abarca décadas de estudio en los templos más prestigiosos del reino. Dominan la anatomía humana a través de la práctica de momificación, conocen las propiedades de cientos de plantas medicinales importadas desde los confines del mundo conocido, y han desarrollado técnicas quirúrgicas que les permiten operar cataratas y reparar fracturas complejas. Sus manos, suaves por una vida dedicada al estudio, contrastan dramáticamente con las manos callosas de los sanadores rurales que aprenden su oficio entre el barro y la necesidad. La desigualdad médica se manifiesta de manera especialmente cruel en el tratamiento del dolor. Los nobles tienen acceso a opio importado desde Asia, mandrágora que induce un sueño profundo durante las operaciones, y vino fortificado con hierbas analgésicas que mitiga el sufrimiento de los procedimientos más invasivos. Los pobres deben conformarse con mascar corteza de sauce, si tienen suerte, o simplemente soportar el dolor con la ayuda de familiares que lo sujetan durante las intervenciones. El grito desgarrador del campesino durante una amputación contrasta con el silencio sereno del noble dormido por los opiáceos. ¿Qué revelaba esta disparidad sobre los valores fundamentales de la sociedad egipcia? Que la salud se consideraba un privilegio divino, no un derecho humano universal. Los textos religiosos justifican esta desigualdad argumentando que los dioses han establecido jerarquías sociales que deben respetarse incluso en el momento de mayor vulnerabilidad humana. La enfermedad se interpreta como una prueba divina cuya superación depende tanto del favor de los dioses como de la posición social del enfermo. Las mujeres enfrentan barreras médicas adicionales que se entrelazan con las restricciones de género de la época. Las nobles tienen acceso a médicos especializados en ginecología que conocen técnicas avanzadas para tratar complicaciones del parto, métodos anticonceptivos sofisticados y remedios para las enfermedades específicamente femeninas. Sin embargo, incluso estas mujeres privilegiadas deben someterse a la autoridad médica masculina y aceptar tratamientos que a menudo reflejan concepciones erróneas sobre la fisiología femenina. Los médicos egipcios creen que el útero puede vagar por el cuerpo femenino causando diversos síntomas, una teoría que influye en tratamientos a menudo ineficaces y ocasionalmente peligrosos. Las mujeres de clase baja enfrentan una doble discriminación que las coloca en la posición más vulnerable del sistema médico egipcio. Carecen tanto de recursos económicos como de poder social para exigir atención médica adecuada, y frecuentemente deben depender de comadronas sin formación formal que aprenden su oficio a través de la experiencia práctica.
Los partos complicados se convierten en sentencias de muerte para muchas mujeres pobres, mientras que las nobles pueden recurrir a médicos que han estudiado técnicas obstétricas avanzadas en los templos de Isis. Los niños de diferentes clases sociales reciben cuidados médicos radicalmente distintos desde el momento de su nacimiento. Los hijos de nobles son atendidos por médicos especializados en pediatría que conocen las dosis exactas de medicamentos apropiadas para cada edad, mientras que los hijos de campesinos a menudo reciben tratamientos diseñados para adultos en proporciones reducidas, una práctica que puede resultar fatal. La mortalidad infantil refleja estas disparidades. Mientras que los príncipes egipcios tienen tasas de supervivencia relativamente altas, los hijos de los pobres enfrentan probabilidades devastadoras de llegar a la edad adulta. ¿Cómo se perpetúa esta desigualdad médica a través de las generaciones? Los hijos de médicos nobles heredan no solo la posición social de sus padres, sino también el acceso a conocimientos médicos que se transmiten como secretos familiares. Aprenden a leer los textos médicos sagrados escritos en jeroglíficos, dominan las técnicas de preparación de medicamentos complejos, y desarrollan las habilidades manuales necesarias para la cirugía fina. Por el contrario, los hijos de sanadores rurales heredan técnicas rudimentarias y conocimientos fragmentarios que limitan severamente su capacidad de proporcionar cuidados médicos efectivos. La arquitectura médica también refleja estas divisiones sociales. Los templos hospital de la élite son construcciones magníficas con salas especializadas para diferentes tipos de tratamientos, bibliotecas médicas con papiros raros, y jardines donde se cultivan plantas medicinales exóticas. Las instalaciones médicas para las clases bajas consisten en chozas precarias donde un solo espacio debe servir para consultas, cirugías menores y almacenamiento de medicamentos básicos. La diferencia en el ambiente de curación influye directamente en las tasas de recuperación y supervivencia. Los rituales médicos también se estratifican según la posición social del paciente. Los nobles reciben tratamientos que incluyen ceremonias religiosas elaboradas, invocaciones a múltiples deidades, y el uso de amuletos costosos que se cree potencian el poder curativo de los medicamentos. Los pobres deben conformarse con bendiciones simples y amuletos de arcilla que, aunque simbólicamente importantes, carecen del prestigio social y la supuesta eficacia mágica de los objetos preciosos. Esta desigualdad médica se perpetúa incluso después de la muerte. Los nobles son momificados con técnicas sofisticadas que preservan el cuerpo para la eternidad, mientras que los pobres reciben tratamientos funerarios básicos que apenas protegen el cadáver de la descomposición. Incluso en la muerte, la medicina egipcia mantiene las divisiones sociales que caracterizan la vida, creando jerarquías que se extienden más allá de la existencia terrenal. Sin embargo, ocasionalmente surgen excepciones a estas reglas rígidas. Algunos médicos desarrollan reputaciones tan extraordinarias que incluso los faraones buscan sus servicios, elevando temporalmente su estatus social. Estas historias de ascenso social a través de la excelencia médica ofrecen una ventana de esperanza en un sistema fundamentalmente desigual, demostrando que el conocimiento médico excepcional puede, ocasionalmente, trascender las barreras de clase. Mientras los médicos egipcios perfeccionaban sus técnicas quirúrgicas a orillas del Nilo, en las montañas del Perú los curanderos incas realizaban trepanaciones con una precisión que rivalizaba con la de los templos de Memphis, utilizando obsidiana volcánica en lugar de bronce pulido, alcanzando tasas de supervivencia que asombraban incluso a los conquistadores españoles. Los cráneos peruanos muestran evidencia de múltiples cirugías en el mismo individuo, algo que raramente encontramos en momias egipcias. La altitud extrema había forjado una medicina de emergencia donde cada intervención era cuestión de vida o muerte. ¿Qué diferenciaba entonces la medicina del Valle del Nilo de aquella que florecía en los Andes? Los egipcios operaban desde templos hospital con instrumentos estandarizados, mientras los incas trabajaban en condiciones de campaña con herramientas improvisadas. Sin embargo, ambas culturas compartían una obsesión común: perforar el cráneo para liberar los espíritus malignos que causaban convulsiones y locura. La distancia geográfica no había impedido que llegaran a conclusiones médicas similares. En las llanuras de Mesopotamia, los médicos babilonios documentaban cada procedimiento en tablillas cuneiformes, creando los primeros registros médicos sistematizados de la historia,
mientras que los egipcios confiaban en la transmisión oral de conocimientos que se perdían con cada generación de sacerdotes médicos. Los babilonios habían desarrollado un sistema de diagnóstico basado en la observación de la orina, las heces y los fluidos corporales que era más preciso que el método egipcio de lectura de pulsos. Sus tratamientos, sin embargo, dependían excesivamente de encantamientos y rituales. La medicina china antigua presentaba un contraste fascinante con la práctica egipcia. Mientras los médicos del Nilo se especializaban en cirugías invasivas y tratamientos agresivos, los sanadores chinos desarrollaban la acupuntura como una medicina de equilibrio energético que evitaba intencionalmente el derramamiento de sangre. Los textos del emperador amarillo describían el cuerpo como un sistema de meridianos invisibles, una concepción completamente ajena al materialismo anatómico egipcio. Las agujas reemplazaban a los bisturíes, la armonía sustituía a la intervención. ¿Por qué los griegos clásicos admiraban tanto la medicina egipcia si tenían sus propios templos de Asclepio? Hipócrates mismo reconocía la superioridad técnica de los cirujanos egipcios, especialmente en el tratamiento de fracturas y luxaciones. Sin embargo, los griegos desarrollaron algo que los egipcios nunca lograron, una medicina teórica basada en la observación racional más que en la tradición religiosa. La teoría de los 4 humores hipocrática intentaba explicar la enfermedad sin recurrir a intervenciones divinas. Los médicos romanos heredaron tanto la tradición griega como la egipcia, pero la transformaron en algo completamente diferente, una medicina militar orientada a mantener funcionales a los soldados del imperio. Los hospitales de campaña romanos operaban con una eficiencia que superaba a los templos egipcios, pero carecían de la profundidad espiritual que caracterizaba la medicina nilótica. Para los romanos, el cuerpo era una máquina de guerra que debía repararse rápidamente. Los egipcios lo veían como un templo sagrado que requería rituales específicos para su curación. La medicina medieval europea retrocedió dramáticamente respecto a los estándares egipcios. Los médicos cristianos prohibieron la disección y la cirugía, considerando las profanaciones del cuerpo como templo del alma. Durante 1000 años, Europa perdió conocimientos quirúrgicos que los egipcios habían dominado 3 milenios antes. Los monjes médicos se limitaban a copiar textos antiguos sin experimentar, mientras que los sacerdotes egipcios habían sido investigadores activos. La superstición religiosa había triunfado sobre la experiencia empírica. ¿Cómo explicar que culturas tan distantes como la maya y la egipcia desarrollaran obsesiones similares con la modificación dental? Los mayas incrustaban jade en los dientes como símbolo de estatus, mientras que los egipcios utilizaban oro para fijar piezas dentales sueltas. Ambas culturas habían descubierto independientemente que ciertos metales tenían propiedades antisépticas, aunque ninguna comprendía los mecanismos bacteriológicos subyacentes. La vanidad y la medicina se entrelazaban de maneras sorprendentemente similares. La medicina árabe medieval representaba una síntesis única entre el conocimiento egipcio preservado en Alejandría y los avances griegos y persas. Los médicos como Al-Razi y Avicena habían estudiado papiros médicos egipcios, pero los habían complementado con innovaciones propias como la destilación de medicamentos y la clasificación sistemática de enfermedades. Los hospitales de Bagdad y Córdoba superaban en organización a los templos egipcios, pero mantenían la tradición nilótica de combinar medicina y espiritualidad. Los médicos aztecas desarrollaron una farmacopea extraordinariamente sofisticada que rivalizaba con la egipcia en variedad y eficacia. Ambas culturas habían catalogado cientos de plantas medicinales y habían desarrollado técnicas de preparación que maximizaban sus propiedades curativas. Sin embargo, los aztecas nunca desarrollaron la tradición quirúrgica egipcia, prefiriendo tratamientos menos invasivos basados en herbolaria y rituales de purificación. La cirugía era vista como último recurso, no como primera opción. ¿Qué revelan estas comparaciones sobre la medicina egipcia? Que fue pionera en aspectos quirúrgicos y anatómicos, pero limitada en su comprensión teórica de la enfermedad. Otras culturas desarrollaron sistemas médicos más holísticos o más racionales, pero ninguna logró la combinación egipcia de habilidad técnica y continuidad institucional. Los templos hospital del Nilo funcionaron durante 3000 años, un récord que ninguna otra civilización ha igualado.
La medicina moderna debe más a los egipcios de lo que generalmente se reconoce. Nuestros hospitales universitarios son descendientes directos de los templos escuela de Memphis y Tebas, donde los médicos aprendían observando a maestros experimentados. La especialización médica que caracteriza la medicina contemporánea tiene sus raíces en la división egipcia entre médicos de ojos, médicos de vientre y médicos de cabeza. Incluso nuestros instrumentos quirúrgicos básicos conservan diseños que habrían resultado familiares a un cirujano del Imperio Medio. La medicina egipcia no fue la más avanzada de su época en todos los aspectos, pero sí fue la más duradera y sistemática. Su legado pervive no solo en técnicas específicas, sino en la idea misma de que la medicina debe ser una disciplina organizada, transmitida institucionalmente y practicada por especialistas entrenados. En esto, los médicos del Nilo fueron verdaderamente revolucionarios para su tiempo. Te encuentras en el umbral de un templo hospital en Memphis, donde el aire espeso se impregna del aroma penetrante de mirra quemada, mezclado con el olor metálico de la sangre y el hedor acre de ungüentos medicinales que han fermentado durante meses en vasijas de barro. El suelo de piedra caliza pulida refleja la luz temblorosa de las antorchas, mientras que las paredes decoradas con jeroglíficos médicos parecen susurrarte secretos milenarios sobre el arte de curar. Aquí, en este espacio sagrado donde la medicina y la religión se entrelazan de manera indisoluble, vas a ser testigo de procedimientos que definirán el destino de un ser humano. ¿Puedes sentir la tensión que se acumula en el aire cuando un paciente llega con una fractura expuesta? El médico sacerdote comienza su ritual lavándose las manos con agua bendita del Nilo, mezclada con sal del desierto y hierbas aromáticas que han sido consagradas durante la ceremonia del amanecer. Sus dedos, entrenados durante décadas en la manipulación de huesos y tejidos, palpan la herida con una delicadeza que contrasta con la brutalidad del procedimiento que está por comenzar. El hueso quebrado sobresale a través de la piel desgarrada, y la sangre fluye en pulsos rítmicos que marcan el tiempo como un reloj mortal. Los instrumentos quirúrgicos reposan sobre una mesa de madera de cedro, ordenados con precisión ceremonial, cuchillos de bronce con mangos de marfil grabados con invocaciones a Tot, pinzas de cobre para extraer fragmentos óseos, ganchos metálicos curvados para sujetar la carne, y agujas de hueso para coser los tejidos desgarrados. Cada herramienta ha sido bendecida individualmente y purificada con incienso de Arabia, porque se cree que los instrumentos impuros pueden invocar a demonios que empeoren la herida. El tintineo metálico de estos objetos sagrados crea una melodía siniestra que acompaña el procedimiento. El paciente es sujetado por 4 asistentes robustos que han desarrollado músculos específicos para esta tarea, mientras que un quinto ayudante coloca entre sus dientes una vara de madera envuelta en lino para evitar que se muerda la lengua. La anestesia consiste en una mezcla de vino fermentado con opio, mandrágora y extracto de adormidera, una pócima que induce un estado de semi-inconsciencia donde el dolor se percibe como un eco distante. Sin embargo, la dosis debe calcularse con precisión milimétrica, muy poca y el paciente sufrirá una agonía indescriptible, demasiada y su corazón se detendrá para siempre. ¿Puedes imaginar el sonido que produce el hueso al ser reducido a su posición original? Es un crujido seco y penetrante que resuena en la cavidad torácica del paciente y se transmite a través de sus huesos hasta convertirse en una vibración que todos los presentes pueden sentir en sus propios cuerpos. El médico aplica una presión constante y controlada, guiando los fragmentos óseos hacia su alineación natural mientras palpa con sus dedos la textura rugosa del hueso fracturado. La sangre brota en pequeños geyseres cada vez que un fragmento encuentra su lugar, manchando las manos del cirujano con un rojo oscuro que se seca rápidamente bajo el calor del desierto. Los vendajes utilizados para inmovilizar la fractura se preparan con un ritual específico que se repite desde hace generaciones. Tiras de lino fino son impregnadas con una mezcla de resina de acacia, miel silvestre y grasa de hipopótamo, creando un material que se endurece al contacto con el aire y forma una carcasa protectora alrededor del hueso lesionado. El proceso de vendaje requiere una técnica precisa. Cada vuelta debe ejercer la presión exacta para mantener los huesos en posición sin comprometer la circulación sanguínea. El médico trabaja con movimientos ritualizados, recitando encantamientos que se cree potencian el poder curativo de los vendajes. La preparación de medicamentos internos sigue protocolos complejos que combinan conocimiento empírico con tradición mágica.
Las hierbas medicinales son recolectadas en momentos específicos del día, bajo configuraciones astrales particulares, y procesadas mediante técnicas que han sido transmitidas oralmente durante siglos. Los morteros de granito machacan las plantas hasta convertirlas en polvos finísimos, mientras que las decocciones hierven en calderos de cobre durante horas, liberando vapores aromáticos que impregnan todo el templo. El sonido rítmico del mortero contra el granito crea una percusión constante que acompaña el trabajo de los preparadores. ¿Qué sensaciones experimenta el paciente durante estos procedimientos? El frío penetrante de los instrumentos metálicos contrasta con el calor abrasador de las cauterizaciones, mientras que el sabor metálico de la sangre se mezcla en su boca con el amargor de las hierbas medicinales. Sus músculos se contraen involuntariamente con cada manipulación, y sus sentidos se agudizan paradójicamente bajo el efecto de los analgésicos, permitiéndole percibir texturas, olores y sonidos con una claridad sobrenatural. El dolor se transforma en una experiencia casi mística que conecta su cuerpo con fuerzas superiores. Los procedimientos quirúrgicos complejos pueden extenderse durante horas, requiriendo relevos de asistentes que mantienen al paciente inmóvil mientras el médico principal trabaja con concentración absoluta. La iluminación debe ser constante y dirigida, lo que requiere que varios ayudantes sostengan antorchas y espejos de bronce pulido que reflejan la luz hacia el área operatoria. El humo de las antorchas se mezcla con el vapor de la sangre caliente, creando una atmósfera densa que dificulta la respiración, pero que se considera esencial para mantener alejados a los espíritus malignos. Los cuidados postoperatorios implican rituales diarios que se extienden durante semanas. El paciente debe permanecer en el templo bajo supervisión constante, recibiendo medicamentos en horarios específicos que coinciden con las fases lunares y las posiciones de las estrellas. Su dieta se restringe a alimentos específicos que se cree favorecen la curación: caldo de pato con hierbas aromáticas, pan hecho con harina de trigo sagrado, y cerveza fermentada con miel y especias. Cada comida es bendecida antes de ser consumida, convirtiendo la alimentación en un acto religioso. La frecuencia de estos procedimientos varía según la temporada y las necesidades de la comunidad. Durante las épocas de construcción de monumentos, los templos hospital trabajan día y noche tratando fracturas y lesiones laborales, mientras que en los periodos de paz los médicos se concentran en enfermedades crónicas y procedimientos selectivos. Los registros en papiros documentan que algunos médicos especializados realizan hasta 5 cirugías diarias durante los periodos de mayor demanda, desarrollando una destreza y velocidad que asombra incluso a los observadores contemporáneos. El sonido constante de la actividad médica se convierte en la banda sonora de estos templos: el goteo de las pociones filtrándose a través de telas, el siseo de las cauterizaciones, el murmullo de los encantamientos, y los gemidos contenidos de los pacientes. Esta sinfonía de curación y sufrimiento se repite día tras día, creando un ambiente donde la vida y la muerte danzan en un equilibrio precario que solo las manos expertas de los médicos egipcios pueden mantener. El calor del desierto abraza la piel mientras el aroma acre del incienso de mirra se mezcla con el olor metálico de la sangre fresca que gotea sobre las baldosas de piedra caliza del templo de Ptah en Menfis. Aquí, en esta sala sagrada donde las columnas de granito se elevan hacia las sombras del techo, un hombre lucha contra la muerte con la misma determinación que los constructores de pirámides desafían a la eternidad. Su nombre es Userat, escriba real de la dinastía 19, y su historia, grabada en papiros médicos que han sobrevivido 3 milenios, nos revela la extraordinaria sofisticación de la medicina egipcia antigua. ¿Puedes imaginar el momento preciso en que el destino de un hombre se decide con el filo de un cuchillo de bronce? Userat yace inmóvil sobre una mesa de madera de sicómoro, su respiración entrecortada llenando el aire espeso del santuario. El médico sacerdote, con las manos purificadas en agua del Nilo bendecida por los dioses, examina la herida que atraviesa el abdomen del escriba. La punta de una lanza asiria, recuerdo de las campañas militares de Ramsés II, se aloja peligrosamente cerca del hígado. El silencio se rompe solo por el murmullo de oraciones susurradas y el sonido del metal quirúrgico siendo preparado sobre brasas ardientes. Los instrumentos, forjados con la misma precisión que los amuletos funerarios, brillan bajo la luz temblorosa de las antorchas. El aire vibra con tensión palpable.
El papiro Edwin Smith documenta este caso con una precisión que desafía nuestras expectativas sobre la medicina antigua, susurra la historia entre los jeroglíficos. Cada símbolo grabado revela un conocimiento anatómico que no volveremos a ver hasta el Renacimiento. El médico egipcio conoce la diferencia entre arterias y venas, comprende que el corazón bombea sangre, distingue entre músculos, tendones y nervios. Las manos expertas del sanador palpan el abdomen hinchado de Userat, buscando signos de perforación intestinal. Sus dedos, entrenados en décadas de práctica, detectan la rigidez que indica hemorragia interna. El diagnóstico es claro, una herida en el vientre que penetra hasta el peritoneo. La precisión del lenguaje médico egipcio rivaliza con la terminología moderna. ¿Cómo es posible que una civilización sin microscopios ni rayos X comprenda tan profundamente el cuerpo humano? La respuesta yace en la práctica milenaria del embalsamamiento, donde cada órgano es extraído, examinado y preservado con conocimiento científico. Los templos no son solo lugares de culto, sino verdaderas universidades médicas donde se estudia la anatomía humana con reverencia sagrada. El médico sacerdote prepara una mezcla de miel, grasa animal y resina de incienso. La miel, con sus propiedades antibacterianas naturales, actuará como antiséptico. La grasa proporcionará una barrera protectora. La resina sellará la herida como un primitivo pero efectivo adhesivo quirúrgico. Los asistentes sujetan firmemente a Userat mientras el cirujano introduce una sonda de bronce por la herida. El metal, calentado previamente, cauteriza los vasos sanguíneos menores mientras avanza hacia el interior del abdomen. El escriba gime, sus músculos se contraen involuntariamente, pero permanece consciente. No existe anestesia, solo la férrea voluntad de vivir. La operación continúa durante horas, iluminada por la luz dorada que se filtra a través de las ventanas del templo. Cada movimiento del cirujano es deliberado, calculado, basado en conocimientos transmitidos de maestro a discípulo durante generaciones. Sus manos extraen fragmentos de la punta de lanza, limpian la cavidad abdominal con vino diluido y comienzan el delicado proceso de sutura. Los hilos son tripas de gato, más resistentes que cualquier material sintético moderno. Las agujas, forjadas en bronce y pulidas hasta alcanzar la perfección, perforan la piel con precisión milimétrica. Cada puntada es una pequeña obra de arte, un acto de fe en la capacidad del cuerpo humano para sanarse a sí mismo. ¿Qué pensamientos cruzan por la mente de Userat mientras siente cómo la aguja atraviesa su carne? Los papiros médicos no registran las emociones, solo los hechos clínicos. Pero podemos imaginar el miedo mezclado con la esperanza, la confianza en un sistema médico que ha perfeccionado sus técnicas durante 1000 años. El vendaje final es una obra maestra de ingeniería textil. Lino fino empapado en ungüentos medicinales se aplica en capas superpuestas, creando una matriz que permite la respiración de la herida mientras mantiene la esterilidad. Por encima, vendas más gruesas proporcionan soporte estructural. El resultado es un cabestrillo que rivaliza con las técnicas modernas de curación. Userat sobrevive. Los registros lo confirman. Continúa trabajando como escriba real durante 15 años más, hasta su muerte natural a los 62 años. Su momia, encontrada en una tumba modesta cerca de Saqqara, muestra evidencia clara de la cirugía abdominal. La cicatrización es perfecta, sin signos de infección o complicaciones. Este caso no es único. Los papiros médicos egipcios documentan cientos de intervenciones quirúrgicas similares, extracción de tumores, reparación de fracturas complejas, tratamiento de cataratas, incluso operaciones de cerebro. La medicina egipcia no es primitiva superstición, sino ciencia aplicada con rigor y compasión. La historia de Userat nos recuerda que detrás de cada momia dorada, cada pirámide majestuosa, cada jeroglífico misterioso, existieron seres humanos que enfrentaron el dolor, la enfermedad y la muerte con la misma dignidad que nosotros. Sus médicos no eran magos, sino científicos que combinaban conocimiento empírico con dedicación inquebrantable. Cuando el sol se oculta detrás de las dunas del desierto occidental, Userat descansa en su lecho de juncos, la herida cerrada y el futuro asegurado. Su historia, grabada en papiro y preservada en piedra, atraviesa los milenios para recordarnos que la medicina, en su esencia más profunda,
es el arte de devolver la esperanza. El eco de los instrumentos quirúrgicos se desvanece en el tiempo como las ondas de una piedra arrojada al Nilo, pero su resonancia atraviesa los milenios hasta llegar a nosotros, transformada en sabiduría imperecedera. Cuando observas hoy un quirófano moderno, con sus luces halógenas y sus monitores digitales, estás contemplando la evolución de aquellos templos de Memphis donde médicos sacerdotes salvaban vidas con cuchillos de bronce y manos consagradas por la experiencia. ¿Qué nos enseña realmente la medicina del antiguo Egipto sobre la condición humana? Más allá de las técnicas quirúrgicas y los tratamientos documentados, descubrimos una verdad fundamental: el impulso de sanar trasciende épocas, culturas y tecnologías. Los mismos dilemas éticos que enfrentan los médicos contemporáneos resonaban en las salas de curación faraónicas. La precisión con que los antiguos egipcios catalogaron síntomas, documentaron tratamientos y registraron resultados revela una mentalidad científica que desafía nuestros prejuicios sobre las civilizaciones antiguas. Sus papiros médicos no son simples compendios de recetas mágicas, sino verdaderos tratados científicos que demuestran observación sistemática, experimentación controlada y transmisión rigurosa del conocimiento. Cuando un médico moderno examina una tomografía computarizada, está realizando el mismo acto fundamental que aquel sanador egipcio que palpaba cuidadosamente el abdomen de Userat. La búsqueda de información precisa para emitir un diagnóstico acertado. La diferencia radica en las herramientas, no en la intención ni en la dedicación. El legado egipcio permea nuestra medicina actual de maneras que apenas percibimos. La palabra química deriva del antiguo nombre de Egipto, Kem, reconociendo a esta civilización como pionera en la preparación de medicamentos. Los principios básicos del traje médico, la organización hospitalaria por especialidades, incluso la ética médica centrada en el juramento de no hacer daño, encuentran sus raíces en los templos del Nilo. ¿Cómo interpretamos el hecho de que procedimientos considerados modernos, como la cirugía de cataratas o la reparación de fracturas complejas, se practicaran hace 4000 años? Esta revelación nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión lineal del progreso humano. El conocimiento no siempre avanza en línea recta, a veces se pierde, se redescubre, se reinventa. La medicina egipcia nos confronta con una paradoja fascinante: civilizaciones que construyeron monumentos eternos para vencer a la muerte, mientras desarrollaban simultáneamente técnicas sofisticadas para preservar la vida. Esta dualidad refleja la complejidad humana ante la mortalidad, una lucha que permanece inalterada desde las primeras dinastías hasta nuestros días. Los médicos del antiguo Egipto enfrentaban las mismas frustraciones que sus colegas modernos cuando un paciente no respondía al tratamiento. Experimentaban la misma satisfacción cuando una intervención quirúrgica resultaba exitosa. Sus noches de vigilia junto a enfermos graves resonaban con la misma angustia que sienten los profesionales sanitarios contemporáneos. La integración de aspectos espirituales y científicos en la práctica médica egipcia ofrece lecciones relevantes para nuestra época. Mientras la medicina moderna se especializa y tecnifica, perdemos a veces de vista la dimensión humana integral que los antiguos sanadores nunca olvidaron. Ellos trataban no solo el cuerpo, sino la totalidad de la persona, sus temores, sus esperanzas, su lugar en el cosmos. ¿Qué hubiera pensado aquel cirujano que operó a Userat si pudiera contemplar un trasplante de corazón moderno? Probablemente habría reconocido la esencia fundamental del acto médico, una mano humana guiada por conocimiento y compasión, trabajando contra la muerte para devolver la vida. La preservación de los papiros médicos egipcios durante milenios representa un acto de fe extraordinario en el valor del conocimiento. Aquellos escribas que copiaron meticulosamente cada síntoma, cada tratamiento, cada resultado, estaban construyendo puentes hacia el futuro. Sabían que sus palabras podrían salvar vidas que aún no habían nacido. El rostro sereno de Userat, momificado con la cicatriz perfectamente curada en su abdomen, nos recuerda que la medicina es, en última instancia, un acto de amor. Amor por la vida, por el conocimiento, por la humanidad compartida que nos une a través del tiempo y el espacio. Cuando un médico contemporáneo sujeta un bisturí, cuando un enfermero aplica un vendaje, cuando un investigador busca la cura para una enfermedad, están participando en una tradición ininterrumpida que comenzó en los templos del Nilo. La medicina no es solo técnica, es memoria,
es herencia, es promesa. La historia de la medicina egipcia nos enseña que el progreso humano no radica únicamente en la sofisticación de nuestras herramientas, sino en la constancia de nuestros valores fundamentales. La compasión, la dedicación, la búsqueda incansable de la verdad, la voluntad de servir al prójimo. Estos principios brillaron con la misma intensidad en los templos de Ta que en los hospitales modernos. Al final, cuando las luces se apagan y el silencio envuelve tanto las salas de curación antiguas como las modernas, permanece una verdad inmutable: la medicina es el arte más humano de todos, porque transforma el conocimiento en esperanza, la ciencia en compasión, el tiempo en eternidad.